En la lección anterior analizamos y mejoramos la primera tarea de nuestra planificación. En esta lección analizaremos y presentaremos una propuesta de mejora de nuestra segunda tarea. La segunda tarea de nuestra planificación pide a los escolares que trabajen de manera individual. Los escolares deben seleccionar una caja para empacar sin que sobre espacio, unas mantecadas o ponqués con formas rectangulares. Analizaremos esta tarea con el propósito de identificar qué estrategias y procedimientos activan. Iniciamos el análisis de la segunda tarea revisando la información inicial. La ilustración de la tarea presenta una representación de un molde con unas mantecadas. En la imagen se alcanza a percibir las divisiones de la mantecada y se cuentan 24 partes. También se ven las medidas de las aristas de la representación de la mantecada con sus cotas correspondientes, que son las flechas que indican los extremos de los segmentos medidos. Después de los textos, podemos ver la representación de 3 cajas de colores diferentes con sus medidas y cotas correspondientes. El contexto de la tarea es no matemático y se refiere a una situación en la que se deben empacar unas mantecadas como objetos en unas cajas que son los recipientes, con la condición de tener en cuenta el tamaño de las mantecadas, sus medidas y la capacidad de las cajas para que no sobre espacio. Como información final, lo que se espera como respuesta es que el escolar seleccione la caja morada, el recipiente, porque es la única en la que caben las mantecadas sin que sobre espacio. Para ello, se espera que el escolar tenga en cuenta las medidas de las mantecadas y de las cajas para identificar la relación que existe entre el volumen de las 24 mantecadas juntas y la capacidad de la caja. Veamos las posibles estrategias de solución. Para empezar, el escolar reconoce que debe trabajar solo e inicia la lectura. Identifica la situación en la que la señora hace mantecadas, reconoce que el dibujo representa las mantecadas y las medidas indican el alto, ancho y largo de la imagen. En este punto el escolar puede tener dificultades para interpretar el símbolo DM, que acompaña al número en cada medida. Es posible que el trabajo anterior del escolar hiciera énfasis en el centímetro como unidad de medida de la longitud y que el escolar no recuerde las letras DM como una parte de alguna medida, decímetro. Una vez puede continuar, el escolar interpreta el requerimiento de la tarea y sabe que debe seleccionar una caja que cumpla la condición de que una vez empacadas las mantecadas no debe sobrar espacio. El escolar reconoce las diferencias de las características de las cajas, identifica los 3 colores diferentes y señala los valores de las medidas de los lados de las cajas. Para responder la pregunta, el escolar puede suponer que necesita una caja del mismo tamaño que las mantecadas y hace una comparación de las cantidades que representan las medidas de las mantecadas y de las cajas. En este punto, el escolar puede hacer una mala interpretación de la situación al suponer que se trata de empacar una mantecada, es decir, una de las 24 partes representadas en el dibujo. Después de comparar las medidas de las mantecadas y las cajas, el escolar puede decir que la caja que más se aproxima a la que necesita para empacar las mantecadas es la caja azul, porque tiene 1 de altura y las otras medidas le sobra y le falta. Solo diferencian en 1 a las medidas de las mantecadas. 5 decímetros en lugar de 6 decímetros en el frente, 5 decímetros en lugar de 4 en el lado. En este punto, el escolar supone que las mantecadas se deben empacar conservando la misma organización. De esta manera, pone de manifiesto el error asociado a la conservación de la cantidad al suponer que, por la disposición de las mantecadas, ninguna caja cumple con el requisito de contener a las 24 mantecadas sin que sobre espacio. Al comparar las medidas de las mantecadas con las cajas morada y verde, el escolar puede afirmar que no sirven porque sobra 1 en la altura, porque es el doble. Al comparar las medidas de los lados de la caja, el escolar puede concluir que tiene más motivos para descartar las cajas porque la medida del frente de la caja morada, 3 decímetros, es la mitad del frente de las mantecadas, 6 decímetros. Y la medida del lado de la caja verde es la mitad del lado de las mantecadas, 4 decímetros.
Finalmente, el escolar responde que las mantecadas no caben completamente en las cajas. Entonces, ninguna caja sirve. El escolar puede presentar una respuesta alternativa indicando que doña Fabiola debe comprar otra caja con las medidas de las mantecadas. Otra estrategia de solución puede llevar al escolar a identificar que las relaciones entre las medidas de las mantecadas y la caja morada es diferente a la que se establece entre las medidas de las otras cajas. En este caso, el escolar señala las relaciones entre el frente y el alto de la caja morada, 3 decímetros y 2 decímetros respectivamente, como la medida de las medidas del frente y del alto de la mantecada, 6 decímetros y 1 decímetro respectivamente. Al identificar que la tercera medida es 4 decímetros en los dos casos, concluye que puede empacar las mantecadas en la caja si se dividen en dos grupos, por la mitad del frente. De esta manera, el escolar responde que puede empacar las 24 mantecadas en la caja morada, metiendo dos grupos de 12 mantecadas cada uno. Como vemos, la tarea promueve que los escolares pongan en juego las habilidades para establecer una comparación entre el volumen de las mantecadas y la capacidad de las cajas. La disposición de las mantecadas promueve estrategias para comparar el tamaño de los objetos que se deben empacar con la capacidad de las cajas en las que se deben empacar. También es posible que el escolar realice el cálculo del volumen de las mantecadas y de las cajas y encuentre que el resultado es el mismo. Los escolares pueden incurrir en el error asociado a la conservación de la cantidad al relacionar el volumen de las mantecadas con su aspecto y con su posición. Con base en la información anterior, podemos mejorar la segunda tarea con el propósito de que los escolares activen las capacidades que esperamos con motivo de abordar la tarea y que también incurran en los errores previstos para que puedan superarlos y alcancen la superación de las dificultades con el tema de nuestra planificación. Pasemos ahora a revisar los elementos de la segunda tarea.